Bueno, pues oficialmente bienvenidas a una sesión más de lo que es técnicas de estudio. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la clase de hace 8 días. Espero que sí la hayan visualizado. Eh, Esta se centró en hacer, digamos, una radiografía de lo que es el examen a la UNAM, muy a grosso modo. Am, que evidentemente en tu caso, Kenia, que vas a la Autónoma de Yucatán, tendrías que hacer la adaptación de lo que comenté a tu propia prueba. Para ello, pues es necesario que nos vayas acompañando con lo que es la guía y si en algún momento ya lograste hacer algún examen de simulación o hiciste el examen a tu universidad este año o el pasado, pues bueno, es cosa de que la acompañes, pero básicamente la estructura del examen es la misma, así es que es perfectamente aplicable. ¿Sale? Lo que hoy vamos a ver es los recursos que tenemos para estudiar. Vamos a hacer una evaluación de esos materiales, ¿sale? Insisto, aunque tomo como punto cardinal el proceso de selección a la UNAM, es algo que podemos aplicar perfectamente a otros exámenes de simulación, sobre todo pensando que hay una, una similitud. Ojo, no quiere decir que sean iguales, pero sí son parecidos. Entonces, perfectamente podemos aplicar estos recursos. Y más que nada, la clase de hoy es hacer una evaluación, una balanza de los materiales que tenemos a la mano, qué tanto nos pueden servir y en dónde se quedan limitados. ¿Sale? Me voy a cargar un poquito hacia lo que es mi área de especialidad, que es historia, ciencias sociales en general, humanidades, pero perfectamente vamos a poder aplicarlo en el estudio de otras materias. ¿Sale? Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación. Si nos da tiempo, para no hacer tan extensiva la clase ni tan pesada, me voy a pasar a los tips de estudio, que eso también les va a ayudar muchísimo. Si no, no se preocupen, lo vamos a ver el siguiente domingo. Sería la cuarta clase. Y les recuerdo que según el programa que les proporcioné, bueno, ahí hice un ajuste, vamos a tener una sesión de juego para que ustedes puedan manejar ese manejo de tiempo, de nervios, ¿ok? Es lo que vamos a hacer. Solamente que estoy viendo que vamos a... Ahí estás. Ya tengo el esquema de lo que vamos a desarrollar en esa clase lúdica que les había comentado. Y una de esas actividades que vamos a realizar, pues va a ser el juego de basta, pero ya falta un poquito para ello. Antes es comenzar con lo que son las pruebas de estudio, lo que son las pues checar qué tanto podemos ocupar el material que tenemos a la mano, qué tan pertinente es. Confírmame, por favor, chicas, si... ay, es que no sé. Se puso esto en pausa. Ahí está. Yo lo quito ahora el Zoom. Pero bueno, confírmame, por favor, si se ve la presentación. A ver, creo que no. Ahorita la voy a volver a poner. Ah, perdón, Kenia. Yo pensé que no se veía. Ahorita la voy a volver a poner. No se preocupen. Ya saben que esta de la educación virtual tiene sus fallas técnicas. ¿Sale? Bueno, ahora sí. Confírmenme si se puede ver las diapositivas.
Ya se ve, profe. Sí, profe, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Así es que chicas UNAM, chicas Exani, afilen bien sus plumas, sus libretas, porque esto es primordial. Sobre todo pensando que su fecha del examen todavía no está puesta en el horizonte. Así es que creo yo que con esto van a tener un excelente medio o dirección para que puedan estudiar. ¿Sale? Bueno, comenzamos. Antes que otra cosa, hay que considerar lo siguiente, que me parece que por aquí es cuando empiezan a torcer su camino, ¿sale? Una de las cosas que deben de considerar es el tiempo, ¿sale? Necesito que me recuerden quién de ustedes aún está en el bachillerato o en su defecto trabajando. Susana, ¿estás todavía en el bachillerato? Sí. Ok, muy bien. Las demás, ¿cómo anda su situación? ¿Ya se liberaron de ese compromiso de sacar la prepa? ¿Ya están únicamente centradas en el examen o en su defecto se encuentran en el caso de su compañero? Ya terminé la prepa, profe. Ah, ok. Y no estás trabajando. Solo martes y sábado. Y domingo, pero ya en la tarde. Ok. ¿En qué trabajas? En el tianguis, profe. Ah, ok, sí es cierto, sí me habías platicado. Muy bien, muy bien, muy bien. Aleli, ¿trabajas, estudias? Bueno, ¿por qué saco a colación esto? La razón es porque si no organizamos bien nuestro tiempo, no vamos a poder cumplir con nuestro objetivo, ¿sale? Si estamos con la agenda llena y no tenemos un hueco para estudiar, va a ser muy difícil realizarlo. De igual modo, esto involucra el, digamos, el espacio para estudiar. Y con espacio no me refiero al espacio físico en sí, sino al hueco de la agenda. Yo entiendo que nuestros compromisos a veces nos llegan a llenar nuestros días, pero tenemos que tener un espacio en donde estemos frescos para poder estudiar. Si nosotros repasamos en el camión, durante el trabajo o llegando de em, nuestras labores sin tener un descanso y andamos como cartuchos quemados, no la vamos a librar. ¿Sale? No vamos a aprender realmente cómo se debe y por lo tanto nuestra preparación no va a ser suficiente. Se los comenté en la charla gratuita que tuvimos y si no, se los voy a repetir. En mi caso, yo ahí pequé de irresponsable cuando me preparé para el examen de la UNAM. Lo hice con un mes de anticipación, pero fue el mes más complicado porque, bueno, yo estaba estudiando historia. Acuérdense que llevé en algún momento de mi vida las dos carreras paralelas y estaba becado y además en cierre de semestres. Tenía que leer y hacer ensayos al por mayor. Entonces, no le dediqué el suficiente tiempo. En una situación objetiva, no habría podido pasar el examen por ese error. Sin embargo, bueno, ahí me ayudó muchísimo que el tiempo que le dediqué fue tiempo de calidad, que, bueno, ya les había platicado hace 8 días, que generó una serie de estrategias que me llevaron a tener un lugar en la UNAM y, bueno, mucho también tuvo que ver que el puntaje no era tan alto. A pesar de que yo me volé la barda con los aciertos que saqué creo que 97, pero el puntaje que me pedían para entrar a pedagogía en sistema abierto no era tanto. Así es que bueno, ahí me ayudó mucho eso. Hasta donde yo recuerdo, en su caso son carreras de alta demanda
Así es que ahí no se dejen de copiarme, tienen que ser sumamente organizadas. Y esa organización les va a dar algo que también es puntual, la constancia. ¿Sale? Tienen que ser constantes. Y eso es algo que en algunas planeaciones de los cursos no contemplan. ¿A qué me refiero? A que hay iniciativas educativas, propuestas, si lo quieren ver así, en donde les ponen 15 días una materia, no agotan los contenidos, se esperan un mes y luego otra vez vuelve a aparecer esa materia. Eso no es muy recomendable. Más si no hay actividades de repaso. ¿Por qué? Porque se les olvidan. Y cuando llegan a esta segunda sección, es como si les hubieran formateado su disco duro. Esto también se vuelve, digamos, difícil si en su caso particular tampoco no hay estudio. Entonces, algo que tienen que hacer aquí es tener un buen esquema de estudio, saberse organizar, ser disciplinados. En su caso, que van a hacer el examen para la UNAM, que es hasta febrero, independientemente de los compromisos que tengan y que de lo que quieran disfrutar de su vida, que también es totalmente válido, implica que deben de organizarse bien. Por eso les hablaba mucho de los diagnósticos, de cómo estoy, en dónde se me dificulta más, porque eso implica también invertir mejor el tiempo. ¿Sale? Tampoco no es recomendable aventurarse a hacer repasos maratónicos de, voy a estudiar 4 horas al día. Y menos si hay momentos de descanso. Eso es un disparo en la cabeza. Porque van a estar sujetas a una dinámica tan pesada que para noviembre y diciembre van a colapsar. ¿Sale? Así es que tienen que ser ahí también muy, muy puntuales. A lo anterior, perdón por el gallo, se me sale, me está cambiando la voz. A lo anterior tienen que tener expectativas claras. Si bien en el caso de la UNAM no hay un puntaje fijo para X o Y carrera, si hay tendencias, ahí es en donde pueden aplicar la historia como algo práctico. Investíguense, también considerando las circunstancias en que se efectuaron, los resultados de sus carreras, y esa es una tarea, en los últimos 3 exámenes de admisión. ¿Sale? Aquí la idea es hacer un balance, porque eso me puede llevar a una proyección de lo que necesito para estudiar y posteriormente ocupar los materiales que tengo a la mano para ir y cumplir con esa meta. ¿Sale? Voy a poner un caso muy, muy, muy general. Vámonos por medicina, que es de los resultados que tengo más presentes. Medicina en este año solicitó 111 aciertos. En agosto del año pasado solicitó 116. Y en febrero del 2020, 112. Eso que en promedio me dice que yo para poder tener un lugar en medicina en Ciudad Universitaria, que también eso es muy importante, que ustedes tomen en cuenta, si es Facultad de Estudios Superiores, si es CU, eso también hace que varíen los aciertos. Otro tanto si estamos en sistema abierto, escolarizado o a distancia, todo eso tienen que contemplarlo, chicos. Pero bueno, en el caso de Facultad de Medicina, Ciudad Universitaria, de acuerdo con los últimos 3 concursos, que además estuvieron hechos en épocas COVID, así es que son procesos de selección, digámoslo, especiales y un tanto conflictivos por toda esta mala gestión. En promedio, piden 114 aciertos. Entonces, ni modo, eso es lo que me presenta la carrera. Yo tengo que prepararme de tal manera que pueda tener esos 114 aciertos. Pero como les decía, hay maneras de cómo realizarlo y eso es algo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? No caer en la memorización, no hacer lo mismo de siempre. Y por supuesto, irse monitoreando, ir gradualmente viendo sus avances. Eso es algo que tienen que tener cuidado. En donde se preparen,
si es conmigo, si más adelante ahí en este proyecto que estoy impulsando con un amigo Quark, por cierto, ayer íbamos a empezar, pero como no hubo quórum, se pausó. Si es con quien sea, tienen que tener muy, muy presente sus evaluaciones, medir sus avances, pero no solamente aquí se centren en el número de aciertos que gradualmente van a ir obteniendo, sino también en la confianza y en la seguridad de cómo se están enfrentando al examen. Es muy importante que más o menos, y por eso fue vital que platicáramos en la segunda sesión sobre qué onda con el examen, cómo se hace, cómo los hace sentir, es la confianza, el dominio, el tener dominados los nervios, ¿sale? Y esto va a reforzar en pos de reforzar la confianza en uno mismo. Por eso sí, va a la par, la preparación va a ir a la par y se nutre de la confianza. Y la confianza me va a motivar más a aprender mejor. Y el modo de cómo se hace es la manera en cómo utilizamos estos recursos, ¿sale? Ahora, también algo muy importante, que espero que en su caso lo puedan tener, es el apoyo de la gente que hay a nuestro alrededor. Que tristemente eso no siempre pasa. Me ha tocado tener estudiantes que incluso hacen su examen de selección a escondidas, porque sus papás no quieren que estudien esas carreras, o porque esto implica un cambio de domicilio y tienen cierto miedo. Vaya, por mil y un vicisitudes. Pero así como tenemos gente que pudiera cuestionar nuestras decisiones, y poner en prueba nuestra convicción de quedar en la universidad, así también vamos a tener personas que van a apoyarnos. Y eso es muy importante, porque en los puntos y en los momentos de tensión en que se sientan bajoneadas o cansadas, esas palabras de apapacho, híjole, es como un Gatorade que te lleva a seguir adelante. En su momento yo lo viví y tuve la fortuna de contar con el apoyo de mi familia, no solamente material, sino también anímico, que reitero, eso es algo muy importante. Fíjense que a mí me pasó algo muy curioso porque en la secundaria, cuando iba a entrar a la prepa, mis papás tenían la mejor de las intenciones para apoyarme, pero digamos que no ocupaban las palabras adecuadas. Entonces yo lo sentía como una presión más. Cuando entro a la ENA, hubo un cambio, como ellos se percataron de eso y vieron que estaba realmente comprometido a quedar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que realmente quería estudiar historia. Entonces, también reconocieron que cuando entré a la prepa como que no fueron las palabras más adecuadas y cambiaron su manera de expresarse y lejos yo de sentirme presionado y estresado, hombre, me levantó mucho el ánimo. Algo que también ayudó bastante es que en ese proceso de selección que ya enfrenté, me preparé con mi mejor amigo. Los dos nos poníamos a estudiar, nada más que él tristemente no quedó. Ahí hubo una situación personal de por medio que luego les cuento. Pero vaya, es lo que yo viví al momento de prepararme para la ENA. Me dio mucho, mucho, mucho ¿cómo diríamos? Energía anímica y por supuesto que eso cambió mi desempeño. Así es que echen mano de esos recursos, ¿sale? Sobre todo si son personas que a veces tienden como a dudar de sí mismas, a ponerse nerviosas. El recuperar el apoyo de la gente les va a ayudar bastante, ¿sale? Esto a modo de advertencia. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario sobre estos puntos que acabo de señalar? Bienvenidas a los que nos integraron. No, profe, ninguna duda. Ok. Muy bien. Vamos con lo que sigue. Para ir empezando, pues tenemos que tener claro
este concepto, aprendizaje. Resulta fundamental tener una idea clara de ello, porque es lo que vamos a construir, es lo que pretendemos, ¿vale? Hacia eso tienen que orientar sus esfuerzos, realmente a un aprendizaje, no a una memorización, no a una capacitación, no a un adiestramiento, sino a aprender. Pero bueno, hay todo un debate en tanto qué significa aprender, pero en un concepto muy general, podríamos definirlo como el proceso a través del cual adquirimos y modificamos conocimientos, habilidades, destrezas, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia y la observación. ¿Sale? Esto conlleva a que no solamente involucra conocer el dato y preservarlo memorísticamente, y después ocuparlo, pero de forma mecánica, que tristemente esa es la orientación que tienen cursos, videos, guías, no es un aprendizaje como tal. Y por ello luego la UNAM se los banadea, porque al cambiar un poco la estructura del examen o mostrar una redacción diferente o elementos que no venían en esta forma de aprender tan plana, pues truena, ¿no? Algo muy, muy similar ocurre en los exámenes. Así es que aquí ustedes, yo les invito a que sean realmente ambiciosos, a que aprendan. Y esto involucra procesar la información, conocer la lógica, saber el por qué. Si estoy estudiando matemáticas, visualizar la utilidad que involucra saber una ecuación, entender su utilidad, conectarlo con la competencia o habilidad que yo estoy desarrollando con ese tema. Que eso fue algo que me parece que vimos en la charla gratuita. ¿Sale? No me acuerdo en cuál de las dos, pero sí lo mostré. En el caso de historia, pues también viene con la idea de entender la realidad, ¿no? Que eso ya lo hemos visto durante el taller. En ese punto, sean más ambiciosos, ¿vale? Si ustedes logran tener un aprendizaje significativo, más analítico, no basado meramente en la mecánica de memorizar y responder únicamente es lo que se pide y ya, como si fuéramos animales de circo, entonces van a tener mayores posibilidades de quedar y el examen va a resultar lo que ya les he dicho muchas veces, algo con lo cual yo pueda salir avantes, ¿sale? Ahora, aquí ustedes tienen una gran oportunidad que a veces ni en la uni llega a aparecer, y es que se conozcan como estudiantes, que ustedes se den cuenta cómo están aprendiendo. Tristemente aquí con la escuela hemos tenido un limitante, no importando si venimos de escuelas privadas o públicas, porque al atender a un número grande de individuos y al ocupar medidas demasiado generales, no favorece que uno se percate cómo es que aprende. Y a eso le llamamos estilos de aprendizaje, ¿sale? Que un poco aterrizando el concepto, pues son las estrategias que utilizamos a la hora de enfrentar nuevos conocimientos. Y ahí es algo que ustedes también tienen que tener plena conciencia. Por eso no todo sirve para todos. Si bien hay cuestiones o habilidades generales como la lectura, por ejemplo, eso sí, no se escapan. Hay otras que tienen además otros recursos que son muy visuales o que aprenden por asociación o son auditivas o lo ven a través de imágenes, no sé, ¿sale? A eso es a lo que le llamamos estilos de aprendizaje, ¿sale? Aquí les recomiendo, digo, esto es voluntario, no es que se metan tanto de lleno, pero que investiguen los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples que plantea un psicólogo llamado Howard Gardner. Él básicamente habla de que todo ser humano tiene diferentes inteligencias, solo que a partir de gustos, aptitudes, talentos y entorno es que unas se desarrollan más que otras. Y de esa teoría de inteligencias múltiples
se delimita lo que son los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, hay gente que aprende mucho con el audio, por medio de la escucha, o sea que le gusta usar sonidos, música. En mis cursos de historia tiro por viaje estoy sugiriendo y hasta parezco presentador de MTV porque les muestro mucho la música, cómo la música se puede ayudar para aprender historia, ¿no? Hay otros que son visuales, entonces ahí entran los documentales. Los kinestésicos tienen que ver con lo corporal, con el manejo. Tenía un alumno en donde trabajaba antes, a quien le di geografía, que se aprendió la dinámica de placas tectónicas a través de movimientos de baile. Sí, fue algo muy padre y de hecho lo apliqué en el examen y le funcionó. Hay otros que es a través de lo verbal, que digamos que ocupando clásico, resúmenes, lecturas, apuntes. Otros son lógicos matemáticos. Le gustan más aprender a través de acertijos, a través de adivinanzas, que es algo que también vamos a hacer en este curso. Secuencias, progresiones. Hay algunos que aprenden a través del trabajo colaborativo, que eso es algo muy, muy, muy padre. Por ejemplo, yo que estudié en sistema abierto pedagogía, hubieron algunas materias que no fueron para nada sencillas, y el juntarnos en la biblioteca con un cafecito, eso sí, en una hora libre después de clases para tratar ciertos temas, no saben cómo potencializó eso. No sé si les platiqué en la segunda clase, creo que sí, de este grupo maravilloso que tuve, que se organizó y que además de tomar clase en donde yo trabajaba antes, se iba a la biblioteca central y se compartían saberes. Eso fue algo muy bonito que ojalá que aquí se pueda hacer, ¿no? Y bueno, mucha gente aprende de esa manera. En mi caso, yo soy así. Por ejemplo, con la música me he dado cuenta que aprendo más de mi instrumento, de lo que es la música, tocando con mis amigos, que siendo autodidacta. Lo he intentado, pero me ha costado muchísimo trabajo. No es lo mismo que, por ejemplo, si me voy a ensayar y al momento de sacar una canción, mi tecladista me da indicaciones, me orienta, o mi baterista con el ritmo, que es algo que me cuesta un poquito soy bajista y me cuesta trabajo eso, ¿no? Y ahí es en donde he potencializado más mi aprendizaje. Me he dado cuenta que soy muy, muy, muy colaborativo. Hay otros que por el contrario, ¿no? Son lobos solitarios que prefieren estudiar por su cuenta. ¿Sale? Entonces tenemos una amplia gama de estilos de aprendizaje que además se pueden combinar. ¿Sale? Entonces ahí ustedes deben de detectar cómo es que aprenden, porque a partir de ahí van a definir sus estrategias de aprendizaje y por lo tanto saber ocupar mejor los recursos que tienen a la mano. ¿Sale? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda, algo que quieran agregar? Profe, ¿cuál era el nombre del maestro que inventó esos estilos? Ah, del psicólogo, ahorita te lo Ajá. pongo. Ahorita te lo pongo. Se lo deberían de conocer en las escuelas, fíjense. De hecho, tiene un libro que se llama Aprendizaje Creativo, que justo va en pos de desarrollar técnicas que tienen por objetivo que tú seas una persona que tenga un balance de todas las inteligencias. Aunque bueno, eso tampoco no es tan obligatorio, que al final, pues, entra la subjetividad, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Por ejemplo, a mí durante mucho tiempo la lógica matemática no solamente me costaba trabajo, la detestaba. Si veía matemáticas y, no sé, me ponía de malas. Que creo que eso es algo que seguramente ocurre con mi materia, que es historia. Pero en mi caso, el cambio de chip
se dio cuando me topé con gente que me dijo, mira, güey, más allá de una ecuación que no entiendes, las matemáticas sirven para otra cosa. Y eso me ha llevado a mirarla de otra manera y a ponerle interés y a tener ganas de aprenderlas. Y estoy también en la onda de hacerme un huequito y empezar a aprender a matemáticas desde lo principio. Y estoy en el Inter haciendo ejercicios y retos para estimular lo que es esa parte, ser más lógico, tener más mente de ingeniero. No me salen, la verdad, ahorita estoy como en el nivel primaria haciendo algunas ejercitaciones y acertijos, no me salen, bien, aquí les doy uno, les enseño unos que luego me pongo a hacer, pero poco a poco ahí voy estimulando esa parte, ¿no? Por eso reitero, es necesario que ustedes no viajen a la deriva y tengan plena conciencia de cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos flacos. No solamente en términos de estudiar las materias, sino también en cuanto a habilidades, porque eso les va a llevar a ocupar materiales que les permitan desarrollarlos. Por ejemplo, yo también soy una persona arrítmica y descoordinada. Imagínense, toco el bajo y tengo esos problemillas, ¿no? Entonces, lo que hago de vez en cuando, muy a mis capacidades, es hacer ejercicios de coordinación. De tal manera que mis dos hemisferios se puedan poner de acuerdo y eso lo pueda traducir en tocar mejor. Lo mismo me pasa con la sensibilidad rítmica. Me cuesta trabajo, pero en mis ratos libres estoy con los dedos o estoy contando 1, 2, 3, 4 y hasta parezco loquito, ¿no? Pero va con esa idea. Y la verdad es que poquito en poquito, pero sí se ve reflejada. Cuando empecé a tocar, que no tomaba en cuenta esto y que prácticamente lo hacía como si estuviera jugando a Guitar Hero con instrumentos de veras, ahorita sí he dado un avance. No como me gustaría, tan falta mucho. Y más, por ejemplo, si me pongo nervioso se me va el beat, pero gacho. Pero sí ya me mantengo más cuadrado, mi relación con el metrónomo ha ido mejorando un poquito más. Hay algunos pasajes que los toco más claros. Incluso por ahí ya me he estado intentando aventar algunos solos en el bajo, ¿no? Pero todo es a partir de que me di cuenta de qué habilidades me están faltando y busco de alguna manera los remedios para poderlo consolidar. En el caso de las mates, por ejemplo, es algo muy parecido. Incluso hay juegos. En mi caso, el dominó también me ayudó un poquito, el Rumi. El Rubik, con ese todavía no le he entrado. Ese se me dificulta un poco más. El Rubik, este cuadrito de colores. Todo eso les ayuda. Todo eso les ayuda para la parte de la lógica matemática y el razonamiento, que en su caso, como van a un examen de admisión, tienen que tener, pero súper al tiro. Porque en esencia el examen de admisión es capcioso. Entonces tienen que saber observar, analizar, digamos, segmentar, para después verlo desde una cuestión global. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, comentario, propuesta? ¿No? Bueno, como las tengo en varios cursos a la mayoría de ustedes, me gustaría que me cuenten si ya han podido detectar cómo es que aprenden. ¿Qué es lo que les favorece más el aprender? ¿Quién me quiere platicar? Pues
Yo la otra vez, bueno, una vez fui como que a terapia y ahí Ujú. que, bueno, la terapia, bueno, la doctora Ajá. se enfocaba en lo que era esta parte de aprendizaje, autoestima y eso. Y pues a mí me hizo como que una especie de test y resulté ser auditivo. Y bueno, siempre he sabido que soy como que medio auditiva desde hace, yo soy como que esa parte fue desde que me lo confirmó. Además de que pues siento que me distraigo menos y le pongo más atención a lo que las personas dicen que a que también que, bueno, que a que otras formas de aprendizaje. Ok, entonces ahí lo que serían los podcasts te ayudarían muchísimo. Uy, qué padre, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más? Está muy, muy padre. También grábate. Te recomiendo eso, que te grabes. Que tú solita, cuando estés estudiando, y autoexplícate el tema, pero grabándote. Y después te escuchas. Eso te va a ayudar a visualizar qué tanto manejas el tema. Yo lo apliqué en mi tesis con algunas cuestiones de filosofía que tuve que abordar y aprender y que de plano no daba una. Entonces lo que hacía era leer, buscar recursos que me iban a atender una idea general y después yo intentaba explicármelo. Pero así con el celular como si fuera reportero. No sé, la memoria es bla, 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 bla. Y después de que me grababa, me escuchaba. Y el analizar mi propio rollo me llevaba a entender de que, ok, esto sí lo tengo dominado, es, no, y uno solito se va dando cuenta qué tanto va evolucionando. ¿Sale? Eso lo quiero intentar con el bajo, pero yo, por ejemplo, me da mucho nervio, sí lo confieso, el grabarme. Cuando sacamos un video acá en el grupo el año pasado de una canción que el tecladista puso la música y yo la letra, no saben, me daba mucha pena el estar en la cámara, porque cada quien se grabó desde su casa. Y eso es algo que me he dado cuenta que todavía tengo que mejorar, pero que me recomiendan también para que pueda ir evolucionando en cuanto a mi estilo, pero grabar como toco una canción. Y sí, sí, cierto. Cuando me han grabado a escondidas y después me escucho, me voy dando cuenta en dónde me adelanto, en dónde me atraso, en dónde voy bien y paulatinamente pues ir corrigiendo. Nada, es que ahí la pena es lo que me gana. En tu caso, pues puedes aprovechar eso, insisto, autoexplícate un tema, después oíte, compáralo con lo que estás estudiando, con el manejo del tema y vas a ir poco a poco evolucionando, ¿vale? Muy bien, eso suena muy interesante, Leli. ¿Alguien más? Pues en mi caso, yo toda la vida había creído que era visual. Bueno, o sea, nada más teníamos como esos tres, ¿no? Pero Ujú. ahorita viendo los demás, me considero más entre visual, verbal e individual, como que se me hace más fácil, como yo misma explicarme las cosas. Por ejemplo, me pasa en las clases que, o sea, sí entro, pongo atención, pero realmente noto como el tema y después yo lo vuelvo a checar porque se me hace más fácil como explicarme a mí, Ujú. como volverme a explicar a mí que alguien me lo explique o no sé, tal vez es como esa forma que me considero individual y verbal. Ok. Miren qué diversidad, ¿eh? Eso es algo muy, muy, muy padre. Y por consiguiente, vean el reto que uno tiene como profe, hacer un balance de todos estos estilos, ¿no? Pero qué padre, qué padre. ¿Alguien más? Hay que aprovechar que somos poquitos. Bueno, yo me considero muy visual, o sea, siempre trato como de hacer mis apuntes o en Ujú. general las imágenes que veo, o sea, como muy coloridas y así, ¿no? Para que diga como, bueno, como que me acuerdo más fácilmente y digo, como que, el del, este tema era el del colorcito naranja, o este tema era el de la imagen de la plantita o así, ¿no? Pero también, no es en todas las materias, o sea, o bueno, no en todas las áreas como de estudio, también me di cuenta que, porque en la secundaria yo hice como una tesis y esa tesis Ujú. pues la tenía que explicar y eso, ¿no?
Entonces, me di cuenta que, por ejemplo, yo la historia y, por ejemplo, matemáticas, física y todas estas materias, las aprendo mejor explicándoselas a otros. Y siempre trato como de, por ejemplo, juntar a mis amigos o sea compañeros que no entiendan a lo mejor cierto tema y yo explicárselos y yo le entiendo mejor así cuando ya se les explico. Y como también luego ellos llegan a tener dudas, el volverlo como a explicar o a lo mejor explicarlo con otras palabras u otro procedimiento, me ayuda muchísimo. Ok, eso suena muy, muy bien, ¿eh? Está perfecto. Está muy, muy bien. Wow. Susana dice que yo soy auditivo y audiovisual, en las dos aprendo, porque luego cuando estoy distraída y no pongo atención, solo con escuchar. Y hay otras veces en donde aún así no entiendo y veo videos y entiendo más. Ok. Me he dado cuenta cuando yo estudiaba matemáticas, hacía tarea, escuchaba un podcast y me concentraba más. Sí, algo muy importante que menciona Susana y también rescato de Ari, son dos cosas. Una, estar conscientes de la facilidad que tenemos para todas las materias, para X o Y materia. ¿Sale? No todas plantean el mismo estilo de aprendizaje. Cada disciplina tiene su particularidad y nosotros tenemos que ajustarnos. La otra cuestión es entender y saber bien en qué ambiente de aprendizaje yo puedo estar mejor. ¿Sale? Entonces eso sí, sí, sí es muy importante. Y eso tiene que ver también con conocernos, reitero. ¿Va? A partir de esa información, ustedes deben de generar estrategias que sean mucho más factibles de aprender. Y por supuesto, aquí ya entramos con lo que son los libros, los recursos de estudio. Vamos a empezar por los más comunes, que son los libros de texto, ¿sale? Que de entrada, ahí a lo mejor peco de tradicional, pero yo en vez de sugerir guías o manuales, y ahorita vamos a ver por qué, yo lo que les recomiendo como especialista en historia y como pedagogo es irse con el mapa que es el temario que les da la UNAM, el Exani, pues eso sí lo tenemos que tener bien investigado y posteriormente irme en un primer momento con los libros de texto. ¿Sale? En su caso, es óptimo que tengan el de nivel bachillerato. Si no, algún material que sea acorde a su nivel. A lo mejor les puede gustar mucho la biología, la química, las mates, pero si ustedes consultan uno a nivel universitario, es probable que no tengan el bagaje suficiente para sacarle jugo. No es que no puedan o no lo entiendan, tal vez sí, pero esos libros o los especializados subsanan otras necesidades académicas. Hay algunos que sí se prestan, por eso hay que hacer un análisis del autor y para quién está escribiendo, porque eso es un parámetro y la explicación que nos da. Sugiero la parte de los libros de bachillerato, porque en teoría está acorde a sus necesidades académicas y el desarrollo de los temas es mucho más amplio que el que ustedes pueden encontrar en una guía o en un manual. Incluso los que yo hice, reconozco que están demasiado comprimidos. No cuentan a cabalidad, en mi caso, el desarrollo de contenidos. Aunque yo hice un manual, yo sí les recomiendo, ¿saben qué? Tengan como bibliografía complementaria otras fuentes, porque estoy consciente de eso. Y algo que tristemente noto mucho en los grupos de Facebook es que le tienen una fe cuasi dogmática a las guías, y en especial a las de Contamar, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. En cambio, en contraste, los libros de texto, en ese sentido, sí te acompañan. Ahora, a diferencia de un libro de especialización, los libros de bachillerato ofrecen datos concretos, ¿sale?
Hay que ver también qué libro nos puede funcionar, porque también no todos los libros de preparatoria están buenos. Básicamente libros generales. Más bien esta sería la palabra más adecuada. Libros generales. En el caso de su nivel de estudios, editoriales como Pearson's, Santillana, tienen buenos materiales en historia. En las otras materias desconozco, no he podido hacer una investigación más faciente y pues también me falta mucho. El material que saca la UNAM para ese nivel tiene más calidad que lo que se pueden encontrar en aquellos que se dedican a preparar a la gente para la UNAM. ¿Sale? Ahora, vamos a ver los contras. Hay textos que aún siendo bachilleratos no contemplan el nivel del educando, por eso hay que tener cuidado. En algunas ocasiones también plantean un aprendizaje segmentado, por eso tienen que hacer un análisis. Bueno, ¿cuál es el tipo de explicación que me va a dar? Por ejemplo, este que les enseñé de Pearson resulta interesante porque no es un aprendizaje tradicional, sino que aparentemente las explicaciones respecto a los temas de historia van en relación de favorecer las mentadas competencias, que seguramente es un término que ya han ocupado, que no es otra cosa que las habilidades que poseemos, ¿no? Y en teoría no es un libro tradicional de historia, puesto que conecta con el bagaje previo que ya tenemos. En ese sentido, ese material es muy interesante. Otro contra que me faltó aquí poner, son dos de hecho que me faltó poner. Una es que no es barato. Un libro, si ustedes van a una librería y buscan el libro de historia de México de fulanito, anda por ahí entre 400 y 500 pesos. O sea, sí es una lana. Y dos, es un tanto difícil de encontrar en PDF. No es tan accesible. Este es un inconveniente muy grande. Sin embargo, el hecho de que ustedes hayan pasado o estén en un bachillerato, de alguna forma les llevó a tener una cercanía hacia este tipo de material. Espero que no hayan cometido también el error que yo hice cuando tenía su edad, que acabé la preparatoria y mandé todos esos libros a la fregada. Creo que nada más conservé uno de psicología que me gustó mucho y una de biología que también por ahí medio me llamaba la atención. Pero todo lo demás, y fue irresponsabilidad de mi parte, pues porque al final fue esfuerzo económico de mis papás, lo regalé, lo doné. Ya cuando más adelante tomé la decisión de hacer mi examen, dije, puta, pues esto me hubiera servido. Y pues bueno, ahí tuve que hacer más chamba porque debí de haber ido a la biblioteca. ¿Vale? Entonces, si tienen este material, consérvenlo, analícenlo. ¿Dudas sobre los libros de texto? No, profe. ¿Ok? Pero esta es su primera línea de batalla. Luego vienen las guías. Las famosas guías de estudio. Bien, ¿cuáles son los pros? En teoría, están diseñadas para satisfacer las necesidades académicas del aspirante. Es decir, que es muy precisa. En segunda, contempla la información necesaria para obtener buenos resultados. En teoría, algo muy triste es que no todas las guías tienen esto. Por ahí, para hacer mi manual que diseñé de historia, les digo, me tuve que chutar un montón de guías. Y hay algunas, como la propuesta del siglo XXI, la del licenciado Pestalos, y creo que así se llama ese señor, que no, bueno, tienen unos huecos que para qué les cuento. Algo que sí vale mucho la pena de parte de este material es que tienen apartados en donde pueden practicar. Otro pro, y aquí es en donde entra la tecnología, es que son fáciles de conseguir. Igual el costo de una guía en físico es parecido al de un libro de texto, de 400 a 500 pesos. Pero gracias al trabajo colectivo que se hace, pues este tipo de material
Se lo pueden encontrar gratis en internet. No tienen por qué gastar. Y así me conseguí la Conamat de la 4ª y la 5ª edición. ¿Vale? La cosa es buscarle y pues hay gente bondadosa que se hace esquina en escanear y en subir estos materiales. Ahora, vamos con las contras. Como les decía, la información es insuficiente. Sería adecuada si nosotros tenemos un buen bagaje de todas las materias que se supone que es la finalidad de haber pasado por el bachillerato. Pero en la realidad es que no tenemos a veces ni lo básico. Entonces, entrando a ese nivel y solamente centrándonos en la guía, estamos corriendo un riesgo enorme porque no vamos a tener la suficiente información para tener bases. Otro triste punto en contra que tiene este material y que incluso en CONAMAT se puede observar es la falta de rigor. Meten unas cosas que dices, ¿es en serio? ¿Pagaste mucho dinero para estos errores? En historia me ha tocado. Yo el manual que diseñé, sí, redacté algunas cosas con un toque de humor, pero no pierdo la rigurosidad. No pierdo la parte esencial de la información. Y en la CONAMAT y en otras sí me he encontrado con unos juicios de valor que no me parecen oportunos para el tipo de material y que lo único que genera son prejuicios. Otra cuestión que pone en contra la guía es que genera una tendencia a la memorización. Y ya vimos que ustedes necesitan un aprendizaje significativo, más analítico. Si ustedes analizan cómo explica la CONAMAT, si es concreto, eso no lo puedo dudar, pero no favorece el que hagamos un pensamiento más complejo. Cosa que en los libros, sobre todo por las actividades que vienen acompañando ese material, sí, pues eso es lo que les digo, los libros de bachillerato funcionan. Acá no. Así es que ahí tienen que tener un poco cuidado y bueno, ya es responsabilidad en ese punto de ustedes el sufragar esta cuestión. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, hay errores en los reactivos. De eso también me ha tocado y la CONAMAT no es la única guía que tiene ese problema. Hasta en recursos como en el Pruébate me le he llegado a topar. Entonces eso es algo muy, muy triste. Otra cuestión es que promueven un aprendizaje general que a veces no es suficiente, más cuando nuestro ponente le hace el examen de admisión, juega a veces con datos muy precisos. Eso yo lo vi en una ocasión que me tocó preparar a una chica para el examen de Exani. Recuerdo que iba para la normal de maestros, chica de Cuernavaca. Iba para el normal de maestros y además iba a ser para la autónoma de Morelos. Ah, no, bueno, si nos quejamos del Baldor, la CONAMAT es quítate que te voy, ¿eh? Que bueno, tampoco el Baldor no es tan chido. Déjenme, hago una investigación, voy a jugar el periodista entre mis amigos que dan matemáticas y la siguiente clase les voy a traer un top 10 de libros de ciencias para estudiar. Entonces, hasta yo voy a hacerme mi propia lista de libros que debo conseguir. Hay un libro que me encontré en internet, ahí sí la verdad no estoy tan... no sé tanto como para decir si es cierto o no, pero CONAMAT sacó un texto que se llama Conceptos Fundamentales de Matemáticas. Creo que por ahí lo tengo. Si por ahí lo tengo, se los paso. No sé qué tanto funciona. No sé qué tanto funciona. Ahí le voy a preguntar a mis gurús de mates. ¿Sale? Pero sí, toman muy en cuenta eso. ¿Sale? Toman muy, muy, muy en cuenta eso.
Y pues aquí ya estamos visualizando algo que les va a ayudar muchísimo. Combinen los materiales. El saber los pros y el contra va a llevar a saberlos ocupar mejor. Por ejemplo, yo que para Quark Educación voy a dar español y literatura, o sea, menuda chambita la que me voy a aventar ahí. Sí he ocupado unas partes de Conamat para la cuestión de español, pero es muy poquito. La verdad es que es muy poquito. Muy poquito. Tuve que, y estoy estudiando, de hecho. Tuve que ocupar otros recursos para hacer mis apuntes. Pero vaya, hay que saber, hay que ver hasta dónde este recurso me puede acompañar. En el caso, por ejemplo, de los manuales que hice de historia, van con la idea de que ustedes tengan un aprendizaje general del tema. Pero yo les invito a que ahonden un poquito más. Porque al ser un manual, también que cae en no comprimir en un curso, no es un libro de texto, por supuesto que no vas a tener conocimiento de todo. Pero sí la diferencia, y eso lo avalo, por eso le dediqué tanto tiempo, a mis manuales de historia respecto a los otros, es que tienen rigor. Hay certeza de que los datos que ahí estoy exponiendo y explicando son fehacientes. Les digo, por ahí metí uno que otro chiste y tiene un formato como de caricatura para que sea más amigable. Por aquí quienes están tomando el taller de historia conmigo, pues bueno, si ya lo ojearon, ya se habrán dado cuenta de ese estilacho. Quizá por ahí me falta hacer un trabajo de edición, que a lo mejor por ahí hay algunos detallitos en cuanto a estilo, pero vaya, es mínimo. Es mínimo. Creo que las cosas están claras, creo que los esquemas que metí, algunos míos, otros de otros recursos de internet, les pueden ayudar mucho. Cosa que en la guía de Conamat y en otros recursos de este estilo tampoco tienen. Hay unos cuadros que sí están muy buenos, que de hecho me los pirateé, un par de ellos. Pero otros que, híjole, no. En este punto yo les recomiendo que se bajen de la Dirección General de Escuela Nacional Preparatoria y del CCH las guías que tienen. Uf, esas sí están magníficas. Y de hecho, colegas míos que dan clases de biología, química, física, ocupan también ese material para preparar a sus chavos. Tanto las guías extraordinarias, creo que son las guías extraordinarias, las guías extraordinarias, están un poquito con más de nivel. ¿Sale? Pero eso es bueno en cuanto a las guías de estudio. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Es como buscar bien, ¿no? Porque luego también hay guías que vienen muy rebuscadas. O sea, en un tema como que te rebuscan y te rebuscan. Por ejemplo, en el poli nos pasa mucho eso. Los manuales que nos dan vienen súper rebuscados y en vez de darlo como más concreto, nada más le dan vueltas a un tema y pues uno se confunde más. Exacto. Y luego considerando que tenemos huecos, uno se queda con la cara de what y prácticamente se está haciendo ahí un harakiri. Entonces hay que tener criterio, que eso es lo que, bueno, si hablamos de selección natural, es lo que les va a ayudar a ustedes a tener un lugar en la universidad que quieren y que tristemente hace que haya un número muy amplio de rechazados, y es que no hay criterio a la hora de seleccionar este material. Y se los digo por los resultados, y dos, por los comentarios de las publicaciones y las mismas publicaciones de los grupos de Facebook de aspirantes. O sea, no hay criterio y eso es algo con lo que yo tiro por viaje, hago corajes. Si ustedes tuvieran, digo, no lo digo a tono personal, sino en general, si los aspirantes tuvieran un mayor criterio para seleccionar sus materiales de estudio, tendrían mayores posibilidades de quedar. Pero ¿qué hacen? Se van ahí por lo sencillo, por lo famoso, por lo popular, por lo comercial, y en consecuencia mantienen
errores que les puede costar caro a la hora de prepararse y hacer el examen. Digo, habrá quien se adecue con Conamat y piensa que Conamat es la Biblia y le ha funcionado y digo, está padre, ¿no? Y no solamente con esta guía, sino con cualquier otra. Pero el hecho de ser indolentes, apáticos ante eso y quedarse con, bueno, es que es esto y en esto me baso porque lo dicen los demás, híjole, es suicidarse académicamente. Entonces hay que tener plena conciencia de hasta dónde me puede acompañar cada recurso y subsanar, como tú dices, buscarle, a ver, ok, mi primera línea de batalla, ya lo estamos viendo, son los libros de texto de nivel de escolar y mi guía. Los combino. Dependiendo también de cómo aprendo es qué tanto ocupo la lectura y qué tanto ocupo otras maneras de aprender, qué es válido o cómo hago mis apuntes, que eso es algo que vamos a ver la siguiente sesión. ¿Sale? Pero a medida que hago este estudio personal, ustedes se van a ir dando cuenta que lo que están aprendiendo va a ser sólido. Y entonces esa inversión de tiempo que le están dando va a ser realmente efectivo y los resultados se van a dar. Pero si no tenemos una idea de cómo manejar esto, si nos vamos con lo mismo de siempre, que tristemente esto también es impulsado por los cursos de admisión, ya hasta me censuró Zoom. Pues esto va a llevar a que pues no quedemos en la uni. Entonces es un trabajo de mucha responsabilidad, de ser muy cuidadosos con los detalles, saber observar y tener un compromiso más que nada con nosotros. Porque así como se pueden topar a gente como yo, que se dan cuenta, busca maneras de apoyarlos, de ofrecerles clases con la mejor calidad posible, que realmente les ayude, que no den productos milagro, así se van a topar con gente que incluso dando asesorías gratis, les viene valiendo un cacahuate y nada más se conforman con, ah, sí, vete por ahí, o mira, la respuesta es tal, o no hay una atención honesta ni una preocupación por su aprendizaje. Algunos lo hacen por fama, otros lo hacen por dinero, algunos por ambos, y en consecuencia no estén lo suficientemente preparados. Y para, digamos, afrontar eso con mejores probabilidades, uno se tiene que hacer cargo de las cosas. Uno reitera, incluso como estudiante, participar, o sea, desde ahí se nota. Pero si están ahora sí que en silencio, sin dar señales de vida, y además confían en que el profe tiene la verdad absoluta de las cosas, pelas. Tienen ahí que ser muy activos, ¿vale? Romper con muchos vicios que nos deja la escuela. Viene un tercer y polémico recurso. YouTubers, webinars, podcasts y demás, los recursos multimedia, ¿sale? Vamos a ver sus pros. La información que se presentan es concreta y dinámica, ¿sale? Y ahí, pues bueno, ya entra el break generacional porque ustedes están más sensibles a esto que, por ejemplo, yo. Puedo decir que mi generación fue una generación de transición. A mí todavía me tocó, digamos, lo analógico, ir a bibliotecas, hacer fichas de trabajo, buscar en unos ficheros de cartón los libros, no conocíamos muchos recursos, solamente hacer resúmenes. Eso es lo que a mí me tocó, eso fue lo que me formó hasta la preparatoria. Digo hasta la preparatoria porque según recuerdo, quizá aquí ustedes están muy chiquitas, a partir del 2005-2006 que se empieza a ampliar el acceso a internet, esto implicó también otros recursos educativos. Y bueno, en los últimos 10 años, esto se ha vuelto bárbaro porque hay hasta aplicaciones, fíjense, aquí me falta actualizar, hay hasta aplicaciones que te preparan para el examen, ¿no? Entonces ahí
Es una ventaja que ustedes pueden sacar a su favor. Digo, ventaja entre comillas, porque sabemos que también, tristemente, no hay un acceso general a estos recursos. Y no solamente es el acceso, sino el manejo. ¿Vale? Entonces, bueno, en concreto con estos, pues la información es concreta y dinámica. Hay una mayor interactividad. En algunos casos, pues va a promover un buen impacto pedagógico. Además de ello, se asume como un aprendizaje pragmático, es decir, funcional. En otros tantos, pues tiene un formato que es llamativo, o sea, hay un poquito más de creatividad aquí. ¿Sale? Ahora, esta es una espada de doble filo. Hay un vicio enorme que tienen inconscientemente y que estimulan estos recursos. Y es el hecho que limitan la ambición por aprender. Es decir, que el formato de estos podcasts, podcasts, webinars, videos de YouTube, van orientados a que con eso ya tienes para saber del tema. No hay más. Y eso genera un conformismo que no les puede ayudar mucho. Sobre todo si son en asignaturas que les cuesta trabajo o que tienen el ánimo de aprender. Se lo digo porque yo también soy usuario de esto. Me encanta escuchar videos de YouTube, me encanta escuchar podcasts. Pero gran parte de ellos solamente se quedan hasta ahí. No hay esta intencionalidad, porque al final es una actividad de divulgación, de llevarnos a otros lados, ¿no? Por lo menos de dejarnos la puerta abierta de, oye, si quieres saber más, pues te recomiendo que te acerques a este texto, esta bibliografía, o a este video, ¿no? Porque incluso ya hay hasta audiolibros. Y como también le tenemos una fe ciega, que como lo ve en YouTube, en los webinars, podcast, ya está hecho, pues no. Otro, y eso va de la mano con otro punto en contra que tienen estos recursos. Usualmente no promueven más que un aprendizaje demasiado general que les puede salvar al momento, pero que no ayuda a reforzarlo. Tienen que echarle ahí un poquito más de trabajo. Una cuestión es que incentivan la memorización. Ah, y hay algo que me faltó poner ahí y que me parece que es relevante. Una buena parte de quienes generan estos materiales no son personas que realmente tengan la preparación para hacerlo. Y esto implica que se mantengan prejuicios, juicios de opinión, perspectivas no acordes, y que lejos de llevarnos a una comprensión del tema, implica una confusión. Por lo menos lidio bastante con esto en mi historia. No todos los videos sirven. No todos los canales de YouTube funcionan. Por ejemplo, Bully Magnets, que empezaron bastante bien, cabe reconocerlo, ¿no? Es un grupo de chavos que se dedican a hacer videos donde explican temas históricos, pero con toque de humorismo. Eso está padre, me agrada. Hasta ahí está bien. Y la dinámica que manejan pues es bastante ágil, la verdad es que sí es llamativa. El problema con Bully Madness es que no hay una investigación firme que oriente la explicación y terminan básicamente reproduciendo la versión que tenemos de la escuela, o al contrario, favorecen más vicios, ¿no? Por ahí vi uno que incluso hasta molestó un poquito sobre el Imperio Azteca, y te lo ponen como si fuera un pueblo sanguinario. O sea, ese tipo de posturas, ese tipo de interpretaciones no son muy, digamos, oportunas. Más para alguien que apenas va empezando, que es su primer recurso de información.
Igual por ahí hay otros canales como Cholo Camotes y Nopal Times que hacen casi un ventaneando de la historia de México. Hay otros videos como Academia Play, por ejemplo, que me parecen buenos. Creo que este es de Draw History. Y están chidos. La verdad es que están buenos para conocer un poquito sobre el tema. Pero es eso, un acercamiento general. Si yo quiero tener un poquito más de detalles, pues busco un documental un poco más amplio o lo complemento con un libro. Tampoco no me puedo quedar con lo que me ofrece el internet. Recursos, Unitips, Pruébate, son excelentes para practicar. Sí vale la pena invertir, por ejemplo, en el Pruébate, que además es baratísimo, 200 varitos. Y además lo pueden hacer entre varios. Pero tampoco no se queden solamente con eso porque digamos que está muy limitado. A lo más que llegan a hacer argumentarte por qué la respuesta es correcta y por qué no. Pero está muy padre para practicar. Yo le he ocupado. ¿Vale? Así es que ahí tengan mucho cuidado. Vayan con gente especializada en las materias a que les recomienden videos. O ustedes mismas hagan una evaluación de quién es el fulano y quién es el sultano. Pues investiguense quién desarrolla el video, qué formación tiene, para qué público va. Casi las mismas preguntas que hacemos para con los libros, que eso, por ejemplo, le hemos tocado un poquito en la parte de comprensión lectora. Aquí bien se puede aplicar. En mi caso, yo recomiendo mucho el canal del Colegio de México, que es una institución que se dedica a hacer investigaciones históricas. Y por lo tanto, pues bueno, las conferencias, los libros, bueno, los audiolibros, porque ya hay audiolibros, pues sé que les puede ayudar. ¿Vale? La UNAM tiene muy buenos documentales también, sobre todo ahorita que pasó el rollo de la conquista, hay 4 docus sobre la conquista que están buenísimos. En cuanto a historia universal, la BBC, por ahí hay un par de podcasts, no tengo mi celular a la mano. Acá está. Por ahí tengo también en Spotify un par de canales que sigo que me parecen muy interesantes. Ahí no encuentro esa mugre aplicación. Pero insisto, el chiste es buscarlo, que ustedes tengan ese criterio de selección. Y hay, o sea, Discord también está. Yo, por ejemplo, estoy con 2 amigos haciendo podcast cada 15 días. Es más de cotorreo, de hablar de algunos temas desde nuestras disciplinas. Es un tanto informal, pero también es un trabajo divulgativo que en determinado momento les puede ayudar. ¿Sale? Ahí es cosa que ustedes tengan en cuenta sus necesidades, la manera en cómo aprenden y sepan aprovechar las cosas. Sí. Sí. Sí, claro, yo paso esos recursos, ¿sale? Entonces ahí es cosa de buscar. Hay otra aplicación que también tiene buenos podcasts. Déjenme decir cuál es. Que de hecho ya estoy siguiendo el programa de radio de unos amigos. iVoox. iVoox también es otra aplicación en donde pueden encontrar interesantes recursos. Ahí yo me topé con un canal que se llama cómo escribir letras de canciones. Que bueno, como me gusta la música, toco una banda, digo, wow, pues eso me va.
para ti. Y está padre. Entonces ahí va en función también de su criterio, no porque yo lo diga es verdad. ¿Va? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Vamos bien? Ah, otro tema polémico. Hasta parezco aquí ya profeco. Los cursos. Chan, chan, chan. Pros. Es un esquema organizado de formación. Todos tienen aparentemente esto. Segundo, contemplan profesores para todas las materias. Habemos algunos que somos polivalentes por nuestra formación. Sale, pero en general es uno por cada materia, aunque eso tampoco no garantiza calidad. Tercero, se ofrecen evaluaciones generales y particulares. Aquí también es dependiendo de cómo trabaja cada institución. Ofrecen materiales generales, en algunos casos originales, en otras jalando de otros lados. En el caso de lo que estoy impulsando, que es Quark Educación, este chico y yo, bueno, este colega y yo, acordamos que esos materiales que vamos a promover más bien son recursos web. Es un poquito más flexible, más inteligente que el hecho de hacer guías, ¿no? Y precisamente va incentivada a que ustedes sean más autónomos. Eso es en cuanto a los cursos. Los pros, ¿sale? La verdad es que ahí sí nos ayudan muchísimo. Yo tomé uno para quedar en la prepa. En la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, dado que su examen es especializado, también ofreció un curso como parte de los requisitos que yo tuve que subsanar como estudiantes. No estuvo tan chido. Hubieron algunas materias en donde yo me quedé, puta, no te entiendo. Y eso fue algo que jugó en mi contra, porque al ser un examen de conocimientos específicos que no tiene una conexión previa con lo que yo traía en bachillerato, pues bueno, ahí lejos de ayudarme me generó una bronca, pero afortunadamente salieron las cosas bien. De hecho, a mí me tocó después dar esos cursos de preparación, era algo bien bonito. O bien la parte de historia. Ahora, híjole, es caro. Y más para las épocas que estamos viviendo. En promedio, ahí creo que exagero un poquito, tengo que ajustar mis cifras, pero en promedio los cursos están entre 5 y 18,000 pesos. También depende de la marca, porque esto ya les digo es como Profeco, dependiendo de la marca. El Cipro, que es el que acá en México es famoso y que está dado por un colegio también famoso que se llama Alejandro Guillot, anda cobrando eso, 18,000 pesos. Hay otros como el Instituto Tesla, en el que anda por ahí de los 3,500. Hay algunos que he visto, la verdad yo no sé cómo le hacen, porque hay que pensar que esto es un negocio. Yo no sé cómo le hacen de verdad, que llegan a ofrecer hasta 1,500. O hacen que eso fuera masivo para que salgan, o le pagan una madre a sus profesores. Y un profesor mal pagado condiciona que no haga bien su chamba. ¿Sale? Así es que también agua sí es accesible. Tienen que ser muy duchos. Ahora, ¿qué tenemos en contra además de esto? Bueno, que no hay escuelas de pago. Les adelanto, la escuela que estoy iniciando con mi amigo, estábamos cobrando 3,400 pesos y a pagos. Bueno, es lo que vamos a cobrar. Íbamos a empezar este fin de semana, pero pues no hubo nadie, entonces andamos en reajuste de planeación. ¿Vale? Pero eso es lo que más o menos vamos cobrando para que las cosas pues salgan tablas, y aún así es bastante accesible y en pagos pues mucho más.
Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Y eso es, por ejemplo, yo ya que estoy empezando en esos rollos a cuidar, es que la planeación no contempla las necesidades reales del alumno. Y no sé si se han dado cuenta, sobre todo los famosos intensivos. Y también se los digo porque como profesor trabajé muchos años en este tipo de escuelas. De hecho, gran parte de mi experiencia como profesor ha sido en este tipo de business. Imagínense, o sea, están diciendo que en 120 horas dar todas las materias. En el mejor de los casos, 150. Hay algunos que dicen que 200, pero habría que ver cómo distribuyen. Otro tanto sucede en cómo hacen en las horas, ¿no? O sea, esto que les comentaba de, sí, durante estas primeras 3 semanas te doy estas materias, y aunque no acabes, luego te meto otras, y luego al mes otras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cursos largos. Genera un revoltijo que para qué les cuento. Por lo menos yo como estudiante a mí no me favorece esa dinámica. Más siendo perdido en varias materias, porque me confundiría más, no habría un seguimiento como tal. Eso se pudiera subsanar si yo por mi parte sigo repasando, pero bueno, al haber nuevas materias inoportuna mucho. O sea que aquí en varias de estas propuestas lo que no existe es la chamba del pedagogo. ¿Vale? En mi caso, que bueno, voy a empezar con esta escuela, sí, somos muy cuidadosos en esa cuestión. Por eso, al no haber inscritos como tales, ponderamos a mejor nos reorganizamos. Porque si hubiéramos seguido las cosas como los demás, no estaríamos ofreciendo un servicio de calidad y por lo menos para nosotros, el dinero que están invirtiendo pues tiene que valer cada centavo. De igual manera, ahorita que estoy por mi parte, lo que ustedes están aportando, pues tiene que valer, no hay que ser gandallas en esta cuestión, hay que mostrar mucha ética, cosa que tristemente en muchos cursos no se va, porque además de eso son tan intensos, aunque el profe sea buena onda. De hecho, es una dinámica en la que tanto el profesor como el alumno están estresados, se los digo porque yo los viví, que no favorece un ambiente de aprendizaje sano y eso involucra un aumento de estrés. Más cuando se acercan a la fecha del examen. Se los digo porque yo como profe lo viví. Exactamente. Que bueno, es una corresponsabilidad. Por eso les digo, antes, organizarme bien. Y si voy a tomar un curso, implica que voy a hacer un trabajo extra. Si ustedes se han percatado en estas clases, yo no me meto tanto con su tiempo más allá del trabajo, más allá de, perdón, de las horas de clase. Porque estoy consciente que tienen otras actividades y de nada me sirve aventarles toda una batería y todo un bombardeo de actividades si al final no las van a hacer y van a generar más presión. Ahora, tristemente, muchos de estos tienen la maña de que si no haces las actividades, no te damos garantía. O sea, también tienen sus artimañas. A mí una persona no se me hace algo honesto. Y ustedes ya lo han visto. Lo que yo aporto, lo que yo sugiero que haga va en tenor a sus tiempos. O sea, yo sí tomo muy en cuenta en qué situación está. Y por eso cada rato ando monitoreando cómo andan, qué están haciendo, cómo están manejando su tiempo, para que ya de ahí yo me ajuste a lo que ustedes necesitan. Si bien se parte de una planeación general, esta debe de adaptarse a la naturaleza del grupo. Y eso es algo que no se hace comúnmente. Acá con este compa, pues sí, lo vamos a llevar a cabo porque al final de eso se traduce en algo muy importante, que queden en la UNAM o en donde sea. Bueno, ahorita nos vamos a centrar en UNAM. En esta ocasión, si ustedes van a tomar un curso para IPN o para UAM, tienen que considerar todo esto. ¿Vale? Y sobre todo implicar que esto es una responsabilidad. Que ni el curso te soluciona la vida, ni nosotros solo con esto vamos a ir adelante, que implica otras cosas. ¿Sale?
Por eso es necesaria la organización. Para que más o menos un curso pueda solucionar sus necesidades. Y eso ustedes, ya teniendo un buen bagaje, 160 horas. Así por muy justo. No, esa es una salvajada. Esa es una salvajada, Sofía. No sé por qué caíste en eso. Mira, nosotros acá con este amigo planeábamos hacer clase, sí, hasta cierto punto maratónico, los sábados de 8 a 3, porque es el día que tenemos disponible para enfocarnos en ello. Pero por supuesto que damos minutos de descanso. O sea, yo soy pedagogo y yo sé que la atención sostenida no te alcanza más de media hora, que tienes que dar huecos, que tienes que involucrar. Y por ejemplo, en esas jornadas tan amplias, sí, dar ahí unas 10, 20 minutos de descanso o dejar un hueco, una actividad en lo que de alguna manera sirva de aire para que ustedes puedan tomarlo, porque si no, no funciona. Ese es un error gravísimo que es común en los cursos de admisión. Se los digo porque yo también lo viví como profe. Me tocaba, en donde trabajaba antes, que era estudio dirigido, así se llamaba la empresa, aventarme maratónicas. Chéquense, teníamos clase a las 8 de la mañana y teníamos que empezar puntual. A mí, en lo personal, sí, no, y a mí también, era empezar puntual, acabar a la hora, porque ni siquiera nos daban chance de acabar antes, y en chinga, irte al siguiente salón. Imagínense eso, en mi caso, esa dinámica de clase, llevarla a cabo 6 días a la semana. Y en las temporadas altas, es decir, diciembre, enero, bueno, desde noviembre, como también la mala planeación de la escuela involucró una escasez de profesores, me tocaba dobletear. Y yo todavía estaba estudiando pedagogía en esa época. Estoy hablando que eso pues, fue bien, así en esos años dorados, desde el 16 hasta el 18 más o menos. 19, ya para el 19 la empresa empezó a tronar. Pero imagínense, como profe hacer eso. No, y además tareas que no iban, pero era por esta cuestión del administrativo. Y esa es la lógica que tristemente tienen, ¿no? Entonces, aunque tengas profes buena onda, y más bien si hay éxitos por los profesores. No es algo que realmente incida. Por eso tengan mucho, mucho cuidado. ¿Sale? Saber bien hacia qué van. Nada de que porque es tapicería, cornamate, profe Zulu, mi futura escuela, nada más porque sea eso, no. Por ello, yo con este chavo lo que hicimos en la plática gratuita es, además de hacer una revisión del examen de la UNAM, porque luego ni eso llegan, no llegan conscientes de lo que se están enfrentando y eso complica mucho las cosas. Por eso esa plática. Además de eso, exponer nuestro esquema de trabajo y lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Si funciona, vas. Nosotros en ese sentido sí le estamos apostando, además, le vamos a apostar a grupos pequeños. Y por ello un primer día de clases gratuito, pues para que tengan plena idea de cómo estamos trabajando y no se dejen embaucar. Nosotros no somos embaucadores. Pero bueno, no sé si es por el hecho de ser nuevos no nos hayan pelado, así que si alguien está interesado, esperen en unas semanas cómo reajustamos esto. Y pues no tengan ahí sí mucho cuidado. Así como ustedes tienen un compromiso al momento de tomar un curso, así también el curso debe estar ajustado a sus necesidades y no solamente ser un elemento más de estrés. Tengan mucho cuidado. Porque luego la política no hay una responsabilidad de los resultados, sino es
Nada más, es que el alumno no le echó ganas. Pues sí, güey, pero pues no le echa ganas por una serie de razones y tienes que ver tú qué estás haciendo, ¿sale? Entonces tengan ahí cuidado, ¿sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien, ahora nos vamos con este último rubro. ¿Qué es lo que yo hago? Las asesorías particulares. ¿Sale? Pros, pues bueno, es atención personalizada en algunos casos, por ejemplo el mío. En otros, por las estrategias que ocupan, llegan a tener grupos amplios. Y eso, por lo menos en educación virtual, es un show del tamaño del mundo. ¿Sale? Ahí, tengan cuidado. De preferencia, grupos pequeños, que es, por ejemplo, parte del método de trabajo. Esto involucra una atención más personalizada. Es más factible que se dé una retroalimentación. Que ese es otro factor, ¿eh? Si los cursos tienen grupos que parecen pelotones, aguas. ¿Sale? Bueno, otro pro que tiene, y aquí no es para echarme flores, es que si el profesor tiene vocación, vas a terminar amando la materia. Y eso lo he logrado hacer y, bueno, es una de las tantas razones por las cuales sigo ejerciendo esta profesión. Y también, en algunos casos, económicamente es accesible. Hay gente, por su lado, como su servidor, que oferta cursos, la verdad, a un precio bastante bajo y además en abonos. Y hay otros en donde el promedio de las asesorías pues tampoco no es muy excesiva. Entre 100 pesos la hora, 150, que eso es lo que más o menos me parece razonable. Hay otras instancias en donde están en 400 pesos la hora, 400, 500, más, sí, ya está un poquito fuera del precio y un total desconocimiento de la situación económica del país. Y hay algunos que lo hacen por amor a la patria. ¿Sale? Pero ojo, también tengan que tener cuidado quién oferta eso. Porque por ahí me topé un vato que daba historia y gratis, y un día entré a sus clases, el cuate era abogado. Y sí, bonachón el güey, no lo voy a negar. Pero si habían varias cosas de mano, ponte a estudiar, compadre, porque estás ayudando a los chavos, pero en fin, sean escépticos, ¿vale? Ahora vamos a ver los contras. No abarca todas las materias. Habemos algunos que son más flexibles y tratamos de tocar varios campos y hacer un aprendizaje integral, si se han percatado de ello. En esta sesión, por ejemplo, tuvimos un poco de pedagogía, pero lo vinculamos a la parte de español, hicimos referencia a lo de historia, a lo de matemáticas, con la idea de que ustedes integren todo lo que saben a esto, ¿sale? Pero no es algo que también sea muy común. ¿Qué más vamos a ver aquí? Era algo que ya les comentaba. Si el profe no tiene convicción por enseñar, es una pérdida de tiempo, aunque sea gratis. ¿Sale? Y bueno, en varios casos tampoco no presenta evaluaciones generales. En estos cursos que estoy llevando a cabo sí cuento con ello. Bueno, evaluaciones generales de todas las materias no, ¿eh? Pero en mi caso, lo que son las evaluaciones específicas de lo que estoy dando, sí, eso es lo que procuro hacer, que se ejerciten, ¿vale? Que esto sea lo más práctico posible. Ok, bueno, tristemente tampoco no es la
No es la tónica de todos. Algunos nada más se conforman con expositivo y fin zapado, el cuento se acaba. Va que va aquí, pues bueno. Como no tengo fotos de otra persona que dé asesorías, por eso les compartí algunas fotos mías en clase. Y como se habrán dado cuenta, pues he atendido a diferentes tipos de grupos. Desde gente que es chile mole y pozole, por ejemplo, ellas iban para sistema abierto y ya tenían aprendizajes previos, contraste con sus compañeras, que son más o menos de su edad, hasta pues grupos más uniformes. La verdad es que me lo he pasado bastante bien. ¿Vale? Así es que bueno, para ir finalizando esta cuestión y escuchar sus comentarios, la clave de esto es conocerse bien, organizarse y saber utilizar el material que tengo a mi favor y hasta dónde puede llegar. Lo peor que pueden realizar es conformarse con uno. Y todo esto va en función de cómo aprenden, pero sobre todo de cómo hayan estructurado y organizado su tiempo para estudiar. ¿Vale? Así como hay gente que tiene aún lejos el examen, pues bueno, se les puede llevar a tener un ritmo mucho más tranquilo. Kenia, no sé cuándo hagas el examen de admisión, en tu caso que vas para la UAI, ¿sí es la UAI? La Autónoma de Yucatán. Es la UADY, profe. Ok, ¿cuándo haces tu examen? No estoy segura para qué fechas lo pongan el próximo año. Debe ser entre febrero o marzo. Todavía no sale la convocatoria. Sí, todavía no. Bueno, entonces en ese caso estás en una situación que tus compañeras, estás a 6 meses y bueno, eso involucra que organizándose bien puedas hacer de esto pues un viaje tranquilo, fíjate, hasta de autoconocimiento. Eso va para todas. Va, no tienen por qué estresarse. Si ustedes saben manejar bien su tiempo, esquematizar y jerarquizar sus prioridades, van a poder servirle a dos señores, como dicen por ahí en ese dicho, sobre todo pensando quienes están aún cursando su último año de bachillerato. Eso también es importante. Además, recuerden que en la mayoría de las instituciones piden un promedio arriba de 7, entonces procuren no desestimar ese punto, ¿sale? Hay escuelas que no solicitan promedio, por ejemplo la EN no pide promedio mínimo, pero creo que la UAM, el POLI y la UNAM sí. No sé ahí la Autónoma de Yucatán si está en esa misma situación. Por ese motivo, quienes están aún en el bachillerato, tengan cuidado, también acaben bien esa fase de sus estudios, despídanse chido de sus colegas, de sus amigos, y de poquito en poquito váyanse preparando. El que estén en el bachillerato involucra una ventaja. Tienen más frescos los conocimientos y lo que están estudiando por fuera les va a llevar a reforzar lo que están viendo en la prepa. Tienen un apoyo extra en sus maestros, resolver dudas y esas cosas. No creo que en ese punto sus profes les nieguen el favor. ¿Sale? Entonces, bueno, hay muchas cosas que cuentan y que tienen a su disposición para poder salir adelante. Lo importante es saber hasta dónde son sus alcances e irlos combinando, ¿ok? Y bueno, ya para cerrar mi participación y oírlas para que me den una pequeña evaluación de esta clase, pues les dejo esta frase de un entrenador de fútbol americano exitoso, más no poder, no da gratis el premio que les dan a los ganadores del Supertazón, se llaman como él, ¿vale? Así es que aquí lo que implica, pues, no es ser fuerte, no es veloz, sino que ante todo tengan la fe en que puedan triunfar. Creo que desde ahí también empieza esto. ¿Sale? Creo que por aquí
Así, a fuerzas. Para quien tenía interés en las teorías de las inteligencias múltiples, les dejo ahí para que me saquen una fotografía. El tema, o déjenme ver si puedo copiar y les paso por el chat las ligas. ¿Vale? Bueno, mientras hago eso, las escucho, chicas. ¿Qué les pareció la sesión de hoy? ¿Les ayudó? ¿No les ayudó? ¿Algo que quieran agregar? Todo bien, profe, gracias. Ahora sí que ya, creo que ya nos llevamos de que tenemos que evaluar lo que tenemos, porque muchas veces por la desesperación buscamos como 1000 materiales y ya no sabemos ni cuál elegir. Entonces, pues ahora sí que nos ayuda bastante. Y luego ninguno les puede servir. Sí, yo creo que eso es importantísimo. ¿Sale? Bueno, aquí Susana, Sofía nos dice que sí, me ayuda, me gusta. Como de las clases, profe, gracias. Y también a ver si después me comenta el curso que dará. Ah, claro, les digo ahí, estamos chambeando este señor y yo para lanzar una nueva convocatoria. Ya se las haré llegar. Es probable que le anteceda una clase gratuita, que seguramente más que clase será, pues tocar lo que no se aborda, que es qué onda con el examen, y en este caso, pues enfocados a lo que son técnicas de estudio, recursos, seguramente en eso irán. Ya les iré comentando, pero sí, yo creo que como en un mes, ahí tenemos que definir nuestras estrategias de publicidad, de dar a conocer esto, también con la intención de pues, mantener precios accesibles, que de alguna manera ambas partes funcionan. Por acá Susana me comenta que la clase le ayudó bastante, que nada más iba por un recurso y que gracias a lo que vivimos ya sabe cómo va a seguir estudiando sin complicarse la vida. Que justo esa era una de las pretensiones de la sesión de hoy. Y bueno, por lo que me han comentado, entonces creo yo cumplí con mi objetivo. Y sí, mantengan las ganas de superar no solamente el examen, sino de realmente ser estudiantes efectivas. En el transcurso del día, además de pasarles las sesiones de hoy, les voy a echar la mano con darles algunos canales de YouTube en donde puedan estudiar mejor historia, que es de lo que más conozco. ¿Sale? Y bueno, también pues voy a estar atento a cualquier duda o inquietud suya. La siguiente semana, el próximo domingo, en la misa de 9, vamos a ver lo que es ya en sí la manera en cómo estudiar historia. Que si bien está enfocada a tener un mayor aprovechamiento en ciencias sociales, varios de esos puntos se pueden aplicar perfectamente a lo que es ciencias experimentales, solamente ahí hagan el ajuste pertinente, ¿sale? Entonces, bueno, sin más, les agradezco mucho su atención, esperen la grabación
Y a quienes me están topando en el taller de historia, pues nos vamos el martes a las 8 de la noche, que por cierto los temas van a estar muy, muy buenos. También por allá ya subí bibliografía complementaria para que puedan ahondar un poquito en los temas que hemos visto. ¿Sale? Que tengan un excelente día, cuídense y hasta el martes algunas, hasta el sábado a otros y a los que no hasta dentro de 8 días. Que descansen. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Adiós, bye. Lindo día.